cuando hablamos acerca del trabajo secular. Este suele ser visto por las personas muchas veces desde dos extremos totalmente opuestos. Hay personas para las cuales el trabajo es una carga muy pesada, es un castigo, es una maldición de lo cual tenemos que escapar. Mientras que para otros el trabajo es visto como su Dios, como lo más importante del mundo, al cual le dedican todo su tiempo y sacrifican cosas tan valiosas como su familia o incluso su misma relación con Dios. Sin embargo, la Biblia presenta el trabajo secular con un equilibrio muy diferente. Por un lado, hermanos, el trabajo no debe de ser la prioridad suprema de las personas, pero por otro lado tampoco es algo que debe de ser menospreciado. Y Pablo, en el último capítulo de esta carta, en los últimos versículos de la segunda carta a los tesalonicenses, él hace referencia a este tema que tiene que ver con el trabajo y algo que estaba siendo descuidado por algunos en Tesalónica. Vamos hablando, hermanos, de esta lección, yo le he titulado Trabajando con dignidad. Y el primer punto que vamos a considerar es que trabajar con dignidad refleja una vida ordenada. Ahí en la segunda, los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Dice el 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Algo que podemos ver aquí, hermanos, es una reprensión. Yo veo que el apóstol Pablo empieza esta sección final de esta carta haciendo una amonestación. Y él está tratando de corregir a personas, pero no a personas tal vez desempleadas, no a personas que por una u otra razón no han podido conseguir un empleo, un trabajo. Yo no veo que esa sea la situación, no es a quienes Pablo dirige estas exhortaciones. Pablo está reprendiendo a algunos hermanos que habían abandonado su responsabilidad de trabajar. Estamos hablando del trabajo material, del trabajo secular. Y como consecuencia de haber abandonado esta responsabilidad, andaban, dice Pablo, desordenadamente. Y no solamente andaban desordenadamente, sino que ahora se habían convertido en una carga para la congregación, para el resto de los hermanos allí en la iglesia. Por eso Pablo les enseña que un cristiano debe de trabajar y debe de trabajar con dignidad. El trabajo, hermanos, no solamente es algo que pone alimento sobre la mesa. El trabajo también es algo que glorifica a Dios, que beneficia a los demás y que también honra el evangelio. Al ser cristianos debemos de ser ejemplo en todo aspecto en nuestra manera de vivir. Y este es algo muy importante, que de una manera puede, restarle al evangelio o puede también beneficiar al evangelio a través del buen ejemplo. Entonces, Pablo, hermanos, está aquí a través de estos versículos tratando de enseñar y recordar a los hermanos la importancia de vivir una vida ordenada, una vida digna, una vida correcta, una vida buena a los ojos de todas las personas. Y sobre todo, hermanos, de ser responsables en nuestra vida personal y también con aquellos que dependen de nosotros. En el versículo 6, Pablo dice algo muy importante.
Y lo que Pablo está diciendo aquí no es una simple recomendación, no es una cuestión de opinión si querían o no querían ellos hacer. Pablo habla de una orden hacia los hermanos. Y esta orden tenía que ver con apartarse de cualquier hermano que anduviera desordenadamente. ¿Sí? Dice Pablo, apártense de todo hermano que ande desordenadamente y no de acuerdo a la enseñanza que nosotros les hemos dado. Sí, hermanos, eso es algo que tenía la iglesia en Tesalónica que hacer. No tenía que ser condescendientes con aquellos que andaban viviendo desordenadamente. Tenían que actuar. Tenían que hacerles ver que no estaba bien esa forma de proceder. Tenían que hacerles que recapacitaran. Y esta era una forma en la cual ellos tenían que sentir que no era algo bueno a los ojos de nuestro Dios. Y esto, hermanos, de apartarse de cualquier hermano que anduviera desordenadamente, como el apóstol Pablo aquí lo está indicando, no significan que la iglesia en Tesalónica tenían que odiar a tales hermanos. No indica el apóstol Pablo que tenían que actuar con ellos como si nunca hubieran pertenecido a la iglesia. Tampoco significa que debían negarle toda clase de comunicación. El punto aquí es que los hermanos debían dejar de tratarlos como si todo estuviera bien. No tenían que vivir con ellos como siempre lo habían hecho, de la manera normal, ordinaria, que es la vida entre las familias, entre los miembros de la iglesia del Señor. Es decir, que al apartarse de ellos, los hermanos de Tesalónica tenían que suspender esa convivencia cercana que normalmente, ¿verdad?, tenían con ellos. Tenían que suspender esa relación social de la cual habían estado disfrutando anteriormente. Apártense de ellos, dice el apóstol Pablo. Ya no compartirían momentos de compañerismo, momentos de fraternidad, momentos de reuniones, como si su conducta no tuviese ninguna importancia, como si andar desordenadamente, como si andar totalmente apartado de la enseñanza que hemos recibido de parte de Dios y de los apóstoles, no fuera importante. Sí lo es. Y cuando un hermano o una hermana se aparta y no corrige su proceder, la iglesia tiene que actuar de esta manera, como Pablo lo está indicando aquí. Apartarse. Y esto tiene que ver, hermanos, con una relación social. No quiere decir que no les vamos a hablar, no quiere decir que son nuestros enemigos, como vamos a ver un poquito más adelante. No quiere decir que los vamos a menospreciar, claro que no. El punto es que debe de haber una diferencia y la relación no puede seguir siendo la misma de siempre. Apartarse de ellos tiene que ver con una lejanía en cuanto a lo social. Y esa distancia, bueno, hacía evidente que existía un problema espiritual que necesitaban ellos corregir. Un problema que debía ser resuelto y que las cosas no iban a ser igual como cuando ellos corrían bien delante de Dios. Primeramente, ellos tenían que arrepentirse, tenían que corregir su mala conducta y de esa manera la relación social con ellos podía volver a la normalidad. Podíamos otra vez convivir, estar juntos, estar en las casas, comer, estar en reuniones sociales. Todo podía volver a ser de la misma manera, pero necesitaban cambiar, arrepentirse, darse cuenta que esa forma desordenada de vida no estaba bien a los ojos de Dios. Tenían que volver al camino correcto para que todo volviera nuevamente a la normalidad. Ahora bien, hablando específicamente de una vida ordenada con relación al trabajo, Pablo presenta en estos versículos que leímos como argumento primordial su propia vida. Él se pone como ejemplo a esos hermanos que andaban desordenadamente para que ellos no tuvieran ningún motivo para vivir así de esa manera y continuar en esa conducta. Él les recuerda, hermanos, cómo vivió cuando estaba entre ellos allí en Tesalónica. Y esto le daba a Pablo una autoridad moral
para poder amonestarles y decirles: ustedes están mal. Esa forma no es correcta. Esa manera desordenada y causar problemas a los demás no es correcta a los ojos de Dios, porque no estaba exigiendo Pablo algo que él mismo no hubiera practicado primero. Él lo hizo. Pablo dice que en Tesalónica él trabajó con sus manos y lo hizo, dice, con afán y con fatiga. ¿Sí? Así lo expresa él literalmente. De esta manera, hermanos, Pablo demuestra que él no anduvo desordenadamente cuando vivió entre ellos. Algunos comentaristas piensan que Pablo estuvo alrededor de 6 meses en Tesalónica predicando y trabajando entre ellos. Pero dice aquí la Escritura que durante todo ese tiempo el apóstol Pablo no anduvo desordenadamente. No anduvo, ¿verdad?, de manera ociosa. Dice la palabra de Dios que aunque él tenía derecho de ser sostenido por la iglesia, no hizo uso de ese derecho. Él se abstuvo de demandar o de exigir sostenimiento de parte de los tesalonicenses. Y es que la iglesia en Tesalónica, como hemos dicho, era una iglesia joven. Recientemente, ¿verdad?, esa iglesia había sido establecida. Los hermanos ahí estaban, digamos, iniciando su vida cristiana. Eran creyentes nuevos, de reciente conversión, que todavía estaban aprendiendo, digamos, los principios fundamentales del evangelio, y estaban, aparte de eso, enfrentando una fuerte persecución, una fuerte oposición por parte de las autoridades de la ciudad. Entonces, en esas circunstancias, el apóstol Pablo prefirió no ejercer su derecho para evitar cualquier obstáculo al evangelio, a la recepción de las personas al evangelio, a la palabra de Dios, o ser tropiezo para los hermanos. No quería que alguien pensara que él predicaba solamente por interés. Él quería evitar ese tipo de malos entendidos. No quería convertirse tampoco en una carga para una iglesia que apenas comenzaba, digamos, a organizarse. Por eso, hermanos, sobre todo por eso, Pablo quería, ¿verdad?, abstenerse para evitar esas cuestiones. Pero a la vez, como él menciona, también para dejarles un ejemplo de responsabilidad, un ejemplo de diligencia. Así que con su propia vida les enseñó que el trabajo honesto es algo que dignifica a los creyentes en Cristo Jesús. Sí, hermanos, el trabajo secular, ¿verdad?, yéndonos al equilibrio correcto, es algo bueno. Es algo que Dios dejó como parte de la vida del ser humano y del cristiano mismo también. Es algo que nos ayuda en nuestra vida personal. Es algo que dignifica, que da un buen ejemplo, y es algo que nos es de mucho beneficio también para el sostenimiento de nuestra propia familia y también para ayudar a los que menos tienen. Así que cuando un hijo de Dios trabaja con responsabilidad, está demostrando que entiende el orden que Dios ha establecido para su vida. Sí, hermanos, Dios a través del trabajo nos ayuda también a crecer como personas. Nos ayuda Dios a formar cierta personalidad, cierto carácter. Eso significa, ¿verdad?, cuando un cristiano trabaja dignamente, que ese cristiano es conocido como una persona ordenada y confiable. Cuando a alguien no le gusta trabajar y no quiere trabajar, pues se identifica como una persona desordenada, perezosa, irresponsable, ociosa y cosas por el estilo. Y un cristiano no debe dar esa clase de ejemplo, no debe proyectar esa clase de vida a nadie. Un cristiano que trabaja es una persona que demuestra que es responsable, que cumple con sus horarios, que respeta a sus superiores, que trata correctamente a los que trabajan con él, que termina las tareas que se le encomiendan y que desempeña su labor, sea cual sea, de la mejor manera, con excelencia. Un cristiano refleja esas cosas a través de la bendición de su trabajo. Así que, hermanos, Dios en su sabiduría utiliza el trabajo secular para formar nuestro carácter.
A través del trabajo, Dios nos enseña muchas veces disciplina, nos enseña perseverancia, responsabilidad, paciencia, servicio. Cosas muy importantes, necesarias para ir puliendo a veces cuestiones de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Podemos decir, hermanos, que cada jornada de trabajo es una oportunidad para reflejar el carácter de nuestro Señor en nuestra vida. En la primera a los tesalonicenses, Pablo ya los había dicho, en la primera carta que él les escribe, capítulo 4, versículo 11, lo había hecho en persona cuando estuvo entre ellos, les dio ejemplo cuando estuvo entre ellos. En la primera carta les escribe y ahora en la segunda carta, ¿verdad? Les reprende porque pues no estaban haciendo caso a esa enseñanza. Pero en la primera carta, capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ya se los había dicho el apóstol Pablo. La enseñanza ahí estaba. Por eso dice Pablo, apártense de todo hermano que ande desordenadamente y no de acuerdo a la enseñanza que nosotros les dimos. Porque esta enseñanza no era de Pablo. Esta enseñanza viene del cielo, viene de Dios. Es mandamiento inspirado. Pablo está diciéndole lo que Dios quiere que nosotros como personas hagamos, la forma en la cual nosotros debemos de vivir. Y cuando uno trabaja con sus manos, ¿verdad? Uno se conduce honradamente a los ojos del mundo y a la vez nos ayuda para no estar viviendo a expensas de otros, en necesidad constante. Así que esto es muy, muy importante. El trabajo refleja una vida ordenada. Pero también Pablo continúa explicando, y algo muy importante que podemos notar es que nos ayuda a combatir la ociosidad. Dice el versículo 10 hasta el 12, dice aquí la escritura, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Sí? Esta era la situación que se estaba suscitando en Tesalónica. Algunos piensan que estos, ¿verdad?, que no trabajaban en nada, eran aquellos que se habían dejado arrastrar por esa enseñanza que se estaba introduciendo de que el Señor ya estaba por llegar. El Señor Jesucristo de un momento a otro ya iba a venir por segunda vez. Estaban asegurando esto como una realidad, de manera que algunos dijeron, pues ya para qué trabajamos, ¿verdad? Entonces andaban nada más viviendo de una forma ociosa y entrometidos en la vida de los demás y causando problemas dentro de la iglesia. Por eso Pablo aquí les amonesta. Y es que, hermanos, desde el principio, tanto Dios, ¿verdad?, desde el principio de la creación, y también pues los apóstoles, el Señor Jesucristo mismo fue ejemplo de esto. Se nos ha enseñado que el trabajo forma parte de la vida del ser humano y también forma parte de la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Sin embargo, debemos aquí prestar mucha importancia a estas palabras que Pablo dice, particularmente aquí en el versículo 10. El apóstol Pablo no dice si alguno no puede trabajar. Yo quiero que presten mucha atención a eso. Pablo no dice si alguno no puede trabajar. Pablo dice si alguno no quiere trabajar. Y eso hace una diferencia muy grande. Hay quienes tal vez quieren, pero no pueden ya trabajar. Y hay quienes sí pueden, están sanos, están fuertes, tienen todas las posibilidades, pero no quieren trabajar. Hermanos, hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. La Biblia nunca, de principio a fin,
nunca, nunca condena a quien no puede trabajar, digamos, por causa de enfermedad. Nunca la palabra de Dios condena a quien no puede trabajar por alguna discapacidad física, a quien no puede trabajar porque ya es un ancianito, una persona de edad avanzada, a quien no puede trabajar tal vez por alguna circunstancia que está fuera de su control. La Biblia nunca condena a nadie en una situación así. Al contrario, la palabra de Dios, hermanos, nos muestra que hay que tener un cuidado especial para con tales personas, para con tales hermanos, que ellos realmente necesitan ayuda y nos debemos preocupar por ayudarles. El problema en Tesalónica era otro. Era que había hermanos que podían trabajar, pero simplemente, dice la Escritura, que no querían hacerlo. Estaban cómodos en esa situación, no querían. Habían escogido una vida en la cual dependían de los esfuerzos de otros. Y esto no estaba bien, no estaba bien. Enseguida Pablo explica, hermanos, por qué ese asunto es tan serio. Dice Pablo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, dice, sino entremetiéndose en lo ajeno. Estos hermanos primeramente dejaron de trabajar. Serían estas ideas de la venida de Jesús probablemente, pero ellos decidieron ya no trabajar. Pero luego comenzaron a vivir desordenadamente por causa, pues, de estar sin trabajar. Y finalmente terminaron entrometiéndose en asuntos que no les correspondían. Uno tiene que aprender, hermanos, que hay límites en cuanto a lo que uno puede hacer y no hacer en cuanto a la vida de los demás. Uno a veces puede platicar, puede dar un consejo, pero cuando alguien se anda entrometiendo en asuntos que no le pertenecen, eso es totalmente incorrecto a los ojos de Dios. Y esto nos enseña algo muy importante, que la ociosidad, hermanos, nunca pertenece aislada. La ociosidad siempre produce otros problemas. Una persona que no ocupa su tiempo en responsabilidades útiles, tarde o temprano buscará en qué usar ese tiempo. Pues no tengo qué hacer, no tengo trabajo, y de alguna manera va a estar pensando, pues, ¿qué hago? Y de una u otra forma va a usar el tiempo. Lo va a usar. Dice la palabra de Dios que en Tesalónica ese tiempo libre se convirtió en una oportunidad para andarse entrometiendo en la vida de los demás. Y Pablo no dice con exactitud los detalles, cómo es que ellos se entrometían en la vida de otros. Probablemente es lo que me viene a mi mente, que andaban llevando y trayendo chismes, andaban causando problemas en la casa de los hermanos. No dice con exactitud, pero andaban de entrometidos. Y esto, hermanos, lógicamente, producto de la ociosidad. Y al suceder esto, pues lógicamente se causan problemas. Si aquí alguno de nosotros anduviera actuando de esa forma y anduviera nada más metiéndose en la vida de los hermanos y llevando y trayendo chismes y afectando la vida de los demás, va a causar problemas, no solamente en esas familias, sino en la relación, en la unidad, en la armonía de la iglesia misma. En la primera Timoteo capítulo 5 versículo 13, hablando de las viudas, ¿verdad? Había en aquel tiempo hermanas que estaban viudas, y Pablo habla también dando dirección en cuanto a cómo proceder con estas hermanas. Pablo dice algo interesante en el verso 13, dice, y también aprenden a ser ociosas. Y dice, andando
de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces la ociosidad, repito, nunca se queda así nada más en ociosidad. Esto va a derivar en otros problemas aún más graves que afectan mucho en las relaciones personales, en la armonía que puede haber dentro de una congregación. No era sano. Por eso Pablo dice que se casen, ¿verdad? Que críen hijos, que tengan una familia, un hogar, que estén ocupadas. Y aquellas otras viudas, ¿verdad?, que a lo mejor ya no estaban en esas condiciones, pues eran sostenidas por la iglesia, y también las viudas se comprometían a estar sirviendo en las necesidades o en el trabajo que hubiera que hacer dentro de la congregación. Por eso, hermanos, la palabra de Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. El trabajo mantiene nuestra vida enfocada porque nos obliga a estar ocupados en nuestras responsabilidades personales. Dios no nos diseñó para vivir sin propósito, para vivir una vida sin disciplina, para vivir sin ninguna clase de deberes. Dios no nos hizo con esa naturaleza, ni quiere que vivamos así, ni que procuremos una vida así. Cuando una persona trabaja honestamente, su mente, su tiempo, sus fuerzas se orientan hacia aquello, hermanos, que le corresponde hacer. Y dentro de esas cosas que le corresponde hacer, pues está proveer para su casa, para sus hijos, su familia, cumplir con sus compromisos, servir a otros, administrar bien lo que Dios le ha dado. En cambio, cuando una persona abandona sus responsabilidades, su vida empieza a perder rumbo, a perder dirección. Esa persona pues se enfoca en cosas que no debiera de hacer, trayendo problemas también a la vida de los demás. El tiempo que esa persona debe usar para trabajar y servir y cumplir su deber, termina usándolo para asuntos que no le corresponden, que no le incumben. La ociosidad no es buena, la ociosidad es mala. Es mala. Se me viene a la mente el rey David. Dice la Escritura que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Israel estaba en guerra. Y dice la Biblia que David estaba en su palacio. Y ahí estaba en el balcón, en el terrado de su palacio. Pues sí, los reyes salían a la guerra, pero David estaba, yo lo veo en una situación un poquito así, cómoda y ociosa. Y es cuando sucede lo que la Biblia relata en relación a Betsabé. Algunos dicen que una mente ociosa es el taller predilecto del diablo. Cuando la mente no está ocupada, el cuerpo no está ocupado, entran cosas. El diablo trata de poner cosas malas en la mente, en el corazón. El trabajo es bueno, hermanos. El trabajo ayuda mucho en la vida de las personas. Pablo, hermanos, nos recuerda que no vivimos para andar entremetiéndonos en la vida de otros, sino para cumplir fielmente con la parte que Dios nos ha dado. Todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos necesidades. Todos tenemos una familia. Todos tenemos un hogar. Todos tenemos como cristianos también deberes de servir a otros, de ayudar. Así que el trabajo es una bendición. El trabajo tiene un valor espiritual. Repito, no solamente produce sustento, también nos ayuda a mantener un corazón disciplinado ante Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice el apóstol Pablo: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor
que un incrédulo. ¿Sí? Entonces, el trabajo nos ayuda a poder cumplir ciertas responsabilidades que tenemos a veces como esposo, como padre de familia, como cristiano. Y dice claramente la Escritura, si alguno no provee para los suyos. ¿Y cómo proveer? Pues el trabajo nos ayuda a proveer. Si no lo hacemos, dice que somos peores que la gente del mundo, peores que los incrédulos, que aquellos que no tienen fe en Dios. Pero otra cosa más que podemos aprender en esta enseñanza del apóstol Pablo, pues también el trabajo nos ayuda a fortalecer la comunión. Dice en el versículo 13, verso 13 de la segunda Tesalonicenses capítulo 3, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer bien. No os canséis de hacer bien. Y conectándolo con este contexto inmediato del cual habla Pablo, es posible que algunos hermanos en Tesalónica estuvieran ya cansados, estuviesen desanimados por causa de estos ociosos que no querían trabajar y que solamente se estaban aprovechando de la nobleza y de la generosidad de los demás hermanos que sí trabajaban. Y entonces, hermanos, probablemente algunos de esos hermanos ahí decía, pues mejor ya no vamos a ayudar a nadie, porque miren, yo estoy trabaja y este ni trabaja y viene a mi casa a que le dé de comer y a que lo mantenga. Y entonces algunos probablemente pensaron, mejor ya me cansé, ya estoy fastidiado, ya no voy a ayudar a ninguna persona. Dice Pablo, hermanos, no os canséis de hacer bien. No se cansen, no se cansen. Pablo trata de evitar que se vayan a ese extremo, de evitar ayudar a quien en verdad sí lo necesita. El abuso de unos pocos no debía apagar el espíritu generoso de toda la congregación. Ellos tenían que fortalecer esa comunión. Hay comunión cuando se hace el bien, cuando se ayuda a los que en verdad lo necesitan. La iglesia debía seguir haciendo bien, debía seguir practicando la benevolencia, debía seguir ayudando a los hermanos necesitados, porque esa ayuda, hermanos, era muy importante. Nada más que lo que Pablo enseña es que esa ayuda debía de administrarse con sabiduría. No era cualquiera. Dice, si alguno no quiere trabajar, dice Pablo, no se preocupen por él. Si alguno no quiere trabajar, ustedes no tienen que sacrificarse por ese hermano. Si alguno no quiere trabajar, déjenlo que no coma. Déjenlo que pase hambre. Si alguno no quiere. Pero en cuanto a los que sí necesitan, a los que sí requieren su ayuda, no se cansen. No se cansen de hacer el bien. Una cosa, hermanos, es ayudar a quien realmente no puede sostenerse, y otra cosa es fomentar la irresponsabilidad de quien puede trabajar y simplemente no quiere hacerlo. En el versículo 14, Pablo vuelve a reiterar lo que anteriormente había dicho y dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. ¿Sí? Vuelve a enfatizar este aspecto, hermanos, es importante en la vida de toda congregación. Si después de haber recibido la enseñanza, que repito, Pablo la dio cuando estuvo en Tesalónica. Pablo fue ejemplo para ellos cuando estuvo ahí en Tesalónica. Pablo se los había reiterado en la primera carta. Ahora nuevamente los vuelve a exhortar en esta segunda carta. Y dice Pablo, hermanos, que si alguno a pesar de todo esto no obedece a lo que se les está instruyendo y se mantiene, insiste en vivir desordenadamente, dice que la iglesia entonces debía de actuar. ¿Y qué tenía que hacer la iglesia? Bueno, en primer lugar, señalarlo. En segundo lugar, ya no juntarse con él. Y señalarlo significa identificar a esa persona
como alguien que está persistiendo en una conducta contraria a la enseñanza apostólica. El caso particular aquí es aquellos que no quieren trabajar y que andan de chismosos, de entremetidos en la vida de otros. Sin embargo, hermanos, el no vivir de acuerdo a la enseñanza apostólica implica otra clase de desórdenes también. Puede ser que alguien trabaje, pero es desordenado en otro aspecto de su vida. ¿Sí? Maltrata a su familia. No asiste a las reuniones de la iglesia. Qué sé yo, hay muchas cosas que implican también una vida desordenada y no de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido de parte del Señor. La iglesia debe de actuar. Señalar implica identificar, que todos sepan acerca de esa persona, que es alguien que está persistiendo en una conducta contraria a la enseñanza que hemos recibido de parte de Dios por medio de los apóstoles. Y luego, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que después de ser señalado, este hermano, esta hermana, también necesitaba ser rechazado en cuanto a lo social. La convivencia normal con él ahora iba a cambiar. Pablo dice, ya no se junten con él. Es bien bonito, hermanos, cuando nos juntamos los cristianos. Es bien bonito cuando estamos en una casa con los hermanos y platicamos y convivimos y comemos juntos y nos visitamos y que el niño del hermano cumple años y vamos y festejamos con él y celebramos, y todo esto es bien bonito, es parte de la convivencia que hay dentro de la iglesia. Nos gozamos con los que se gozan y también lloramos con los que lloran. Pero dice el apóstol Pablo, si alguien vive desordenadamente y no de acuerdo a la enseñanza que les dimos, señálenlo y ya no se junten con él. Ya no se junten. No porque seamos malos, sí, hermanos, no por humillar al hermano o a la hermana, es para hacerle recapacitar y para que se arrepientan. Pablo lo dice claramente, hermanos. Y esto no significa que dejaban de tener, ¿verdad?, comunicación. No quiere decir que si me lo encuentro me voy a voltear, le voy a dar la espalda. No quiere decir eso. Estamos hablando de la relación social con tal hermano. No se junten con él. Ahora ya no había ese compañerismo que antes disfrutaban. Ya no había esa compañía en esos momentos de convivencia. Mientras su conducta se mantuviera así desordenadamente, ya no iba a ser lo mismo que como cuando era fiel al Señor. Por ejemplo, si acostumbraban reunirse para comer, o para festejar, o para conversar, o para visitar su casa, eso se suspendía, se acababa. Hasta que ese hermano desordenado, esa hermana desordenada se arrepintiera y nuevamente, ¿verdad?, volviera a la obediencia de la enseñanza que se había dado de parte de Dios por medio de los apóstoles. No era un acto de desprecio, era una forma de hacerle ver que su comportamiento ahora había afectado esa comunión con Dios y con la iglesia. Estás mal, estás mal. Y en tercer lugar, los hermanos, dice aquí el apóstol Pablo, que seguían hablándole, pero ahora con un propósito diferente. Ahora dice el apóstol Pablo que ya no se trataba de una conversación de simple amistad, sino una para exhortarle, para amonestarle. Dice el versículo 15, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano.
¿Podemos seguir hablándole? Sí, claro. Pero cada oportunidad que tenga va a ser para amonestarle a que se arrepienta, para decirle, estás mal, haz arreglos con Dios, deja esa vida desordenada, cambia tu conducta, arrepiéntete. Que vamos a comer juntos, que vamos a hacer una fiesta, que vamos... No puedo. No puedo. Andas desordenadamente. Arrepiéntete. Vuelve a Dios y todo va a ser como antes. Dice Pablo, no os juntéis con Él. Es decir, hermanos, que cada vez que hubiera contacto con Él, debía existir un interés sincero, ¿sí?, para ayudarle a reconocer su error. Cuando dice amonéstale como hermano, no es tu enemigo. No lo vas a tratar mal, nada más no te juntes con él y amonéstale. Amonéstale como hermano, porque siguen siendo hermanos, pero errados, extraviados, fuera de la comunión con Dios y con la iglesia. Cuando alguien nos decepciona o vive en desobediencia, podemos a veces erróneamente tratarlo con frialdad, con resentimiento, con desprecio. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, no hagan eso, no se vayan a ese extremo, como si él fuera nuestro enemigo. No lo traten así. La corrección, hermanos, no es enemistad. En este caso, nuestro deber es simplemente amonestarle. Dice, como hermano. Advertirle, llamarle la atención con el propósito de que recapacite, con el propósito de que se arrepienta. Hay iglesias a veces que también se van a los extremos. Hay iglesias que apelando al amor, es que debe de haber amor entre nosotros, y por ese amor nunca corrigen el pecado. El hermano o la hermana anda bien mal, anda viviendo desordenadamente, pero no hay que decirle nada porque hay que amarlo, hay que demostrarle amor. Y entonces, hermanos, así lo dejan y siguen la vida, la relación con él, con ella, como si nada pasara. Eso está mal. Pero el otro extremo también es que hay otros y hermanos o iglesias que apelando a ese celo y a esa verdad corrigen al hermano pero sin misericordia y lo tratan como si fuera un enemigo. Y no es así. He sabido congregaciones, ¿verdad?, que dicen, no puede entrar al edificio. Si quiere estar allá por la ventana, allá afuera, no puede sentarse aquí adentro. Y hasta que la iglesia decida que ya es suficiente castigo, hasta entonces se le va a dar el perdón. La Biblia no dice eso. No podemos ir ni a un extremo ni a otro. No nos debemos juntar, dice Pablo, pero no le tengas por enemigo. Simplemente amonéstale como hermano. Así que Pablo nos enseña que en relación a este tema debe de haber siempre un equilibrio. No le vamos a tratar mal, le vamos a amonestar y vamos a dejar de juntarnos con él socialmente para que se dé cuenta que no aprobamos su conducta, que no aprobamos su forma de vida. Así que en conclusión, hermanos, cuando trabajamos con responsabilidad, honramos a Dios, servimos a nuestra familia, fortalecemos también la congregación y damos un buen testimonio al mundo, a las personas que nos ven. El apóstol Pablo termina esta carta con estos versículos, unas palabras muy hermosas que las voy a leer ya para terminar. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así termina el apóstol Pablo esta segunda carta a los tesalonicenses. Ya vimos, hermanos, la primera, ya concluimos con esta segunda. Ojalá que esta enseñanza que Pablo dio a esa iglesia la hagamos también nuestra, que aprendamos de esas instrucciones, de esas enseñanzas, porque también es para la iglesia de hoy en día, que nos ayude en nuestro crecimiento, en nuestra vida personal.
Si hay alguna persona en esta mañana, algún amigo visitante que no ha obedecido el Evangelio de Jesús y que quiere hacerlo en esta mañana, que quiere entregar su vida al Señor, que quiera serle fiel por el resto de sus días, hoy tiene la oportunidad. El Señor le está llamando. Él quiere perdonar sus pecados. Él quiere darle una esperanza que el mundo no tiene, una esperanza de vida eterna. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué es la parte que le corresponde a usted? La que está en pantalla, obedecer al Evangelio. Arrepentido de sus pecados, confesar su fe en Jesús y ser bautizado y comenzar una nueva vida conforme a todo lo que el Señor nos ha mandado. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Hay algún amigo, alguna amiga que quiera venir a Cristo y ser bautizado para perdón de sus pecados?